aquí los cuadritos. Listo, ustedes recuerden el orden de las personas que tienen. Entonces yo le voy a hacer una pregunta a Víctor. Víctor después le va a hacer una pregunta a Katy, otra. Katy se la va a hacer a Andrea, Andrea se la va a hacer a Carolina y Carolina me va a preguntar a mí. Entonces el orden es de Yesida a Víctor, de Víctor a Katy, de Katy a Andrea, de Andrea a Carolina, de Carolina a Yesida. Hasta ahí estamos. Va. La pregunta que les voy a hacer es una pregunta cerrada, cuya única respuesta posible, las preguntas que nos vamos a hacer van a ser cerradas, cuya única respuesta posible es sí, no. Como vamos a empezar a habilitar la posibilidad de crear en este espacio, no importa la pregunta, vamos a responder que sí. No importa la pregunta que me hagan, vamos a responder que sí. ¿Listo? Vamos a hacer entonces una ronda. Empiezo yo preguntándole a Víctor, están pendientes para desactivar sus micrófonos y responder que sí. ¿Listo? Entonces, Víctor, ¿tienes una moto? Sí. Muy bien, pregúntale a Katy. Katy, ¿te montarías conmigo en la moto? Sí. Sí. Andrea, tu pelo es verde. Sí. Carolina, ¿es verdad que no te lavas los dientes hace 5 días? Sí. Jessy, ¿sí es verdad que tu sueño es viajar a la luna en un tomate? Sí, sí. Ahora, sigamos, vamos a hacer otra ronda de preguntas. Hagamos preguntas como súper obvias de lo que estamos viendo en las cámaras, a lo que la persona que está ahí y por los prejuicios, juicios previos que tenemos por no conocerles o por lo que estamos viendo, pensaríamos que esa persona diría que no. ¿Listo? A ver, Víctor, esa camiseta es del Medellín. Sí. Katy, ¿te da pena mostrarte en cámara? Sí. Andrea está sentada en un retrete. Sí. Carolina, ¿tú pintaste ese cuadro que se ve al fondo? Sí. Jessy, ¿te gustaría tener el pelo amarillo? Sí. Víctor, ¿tienes el pelo largo? Sí. Katy, ¿estás pensando en mudarte de casa? Sí. Andrea, ¿tienes las uñas largas? Sí. Carolina, ¿tienes la visa 2020? Sí. Jessy, ¿estás empezando a sufrir de alopecia? Sí. Ahora vamos a hacerlo al revés. Ya yo le pregunto a Carolina, Carolina a Andrea, Andrea a Katy, Katy a Víctor, Víctor a mí. ¿Ok? Pero esta vez vamos a responder que sí y le vamos a agregar algo más diciendo sí y. Por ejemplo, una pregunta. Jessy, ¿estás tomando agua? Sí, y es agua mineral traída del Himalaya. O sea, sí y. ¿Ok? Va, entonces yo le pregunto a... Cambiamos a Carolina, ¿cierto? Carolina a Andrea, Andrea a Katy, Katy a Víctor, Víctor a mí. Listo. Carolina, ¿tienes estrabismo? Sí. Y además tengo miopía. Bien. Andrea, ¿te gusta el color negro? Andrea, sí, estás muteada. Sí, estaba muteada. Sí me gusta y combinarlo con El dorado. cosito verde para conectarlo. Se me olvidó. ¿A quién le... A Katy. Katy, tienes 50 perros. Sí, además 20 gatos. Víctor, ¿tú te comes las uñas? Sí, y la de los pies. Ah, muy bien. Víctor me pregunta a mí. Jessy, estás cumpliendo 12 años. Sí, y es la tercera celebración que llevo este mes.
Y este pastel que me dieron el día de hoy es de chocolate con arequipe. Okay, bueno, acaba de llegar Juan Sebastián Benjumea. Juan Sebastián, bienvenido. Estamos haciendo un ejercicio para, ya les voy a decir justamente para aquí. Paremos aquí, démonos un aplauso. ¡Bravo! Muy bien, ¿qué acabamos de hacer? Nos animamos acá con este ejercicio. En este ejercicio en el que decimos sí a una respuesta a la que usualmente diríamos que no, y luego decimos sí y, en nuestro cerebro estamos habilitando la posibilidad de, o sea, es que es posible eso que ocurre. Cuando en este ejercicio nos hacemos preguntas súper sencillas y obvias, como cuando Katy le preguntó a Andrea que si el pelo era verde, pues todos estamos viendo que el pelo no es verde, pues que es como castaño, pero tiene un mechón violeta, ¿cierto? Es muy obvia, es muy sencilla. Pues Andrea dice que sí, cuando claramente es no, pero en su cerebro está haciendo posible que su pelo sea verde. Cuando nosotros vamos a crear, el principal inconveniente que tenemos y que aparece es el no. Es un bloqueo inmediato, es una idea que tenemos de que no es posible escribir, no es posible crear la historia, de que esa idea que acabé de decir, obvia y sencilla, no me sirve, necesito una cosa más elaborada. Por ejemplo, Carolina me preguntó que si mi sueño era ir a la luna montado en un tomate. Es una idea súper elaborada, o sea, en la lógica de decir que sí, está muy bien, está chévere, es posible, es una idea bonita, pues subir en un tomate, pero en el ejercicio no se sale de lo obvio y es una idea muy elaborada. No quiere decir que esté mal, o sea, no estoy diciendo que esté mal. Estuvo muy bien que lo lanzaras porque muchas veces cuando nos montamos en el terreno de lo creativo buscamos conexiones poco probables como para decir, miren qué tan creativo es esto que acaba de ocurrir, y está muy bien. Sin embargo, el primer paso de la creatividad es la obviedad, es lo sencillo, es lo que nos va a habilitar para poder ir hacia futuro a ir a la luna en un tomate. Claro, pues por tu trabajo en mercadeo y por la generación de contenidos, pues estás más habilitada a hacer esas conexiones. Sin embargo, cuando nosotros arrancamos con una propuesta súper sencilla, súper obvia, es el camino más rápido y más probable a habilitar a llegar a esas conexiones más adelante improbables. Pero además, cuando decimos sí y, no simplemente nos quedamos en que se está habilitando la posibilidad, o sea, es posible que vaya a la luna en un tomate, o es posible que tenga el pelo verde, o es posible que tenga 20 gatos, sino que aplico la triple A, que es acepto, adapto, avanzo, o sea, adapto la idea al decir y porque no dijimos peros ni por qué. Los peros son bloqueos y los por qué son justificaciones a algo que no tiene por qué justificarse. Estamos proponiendo ideas básicas para que se habiliten en mi cabeza. Entonces cuando yo digo sí y tengo 20 perros y tengo 20 gatos, estoy haciendo aparecer los 20 gatos, estoy habilitando los perros y ay mira, y estoy habilitando los gatos. Y estás cumpliendo 12 años, sí, es el tercer cumpleaños que celebro este mes. Entonces como que, mira, puedo avanzar, no me quedo simplemente en decir que la idea es posible, sino que puedo avanzar. Este es un primer ejercicio cortito que les invito a que lo hagan y se hagan preguntas con su equipo de trabajo siempre que vayan a empezar el proceso creativo, en este caso para armar una estructura narrativa, para contar algo, para narrar algo, que lo jueguen, se hagan preguntas para empezar a habilitarse. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a entrar entonces en el tema duro. Quienes alcanzaron a habilitarse por la plataforma, en la plataforma de Moodle con su usuario y con su contraseña, pues encontrarán el enlace para esta sesión y van a encontrar un recurso que es esta presentación que voy a compartir en este momento. Windows, narrativas creativas. Es esta presentación, ¿cierto? Entonces, esto es Contar y Exagerar. Entonces, en Contar y Exagerar, para nosotros, ¿qué es la narrativa y qué entendemos por la narrativa? Nosotros, en el Morenito Inc. entendemos la narrativa como la ruta para ordenar elementos y ubicarlas en un eje de planteamiento, conflicto y resolución. O sea, la narrativa es un camino, es un recorrido, es un paso a paso. Eso es la narrativa. Y esos elementos, que los vamos a ver más adelante, se ordenan en un eje. Un eje que es muy aristotélico, que es muy convencional, que es muy tradicional, que es el
planteamiento, conflicto y resolución. Así es donde nos vamos a montar y esa es la narrativa. Es un paso a paso para montarnos en ese eje. Entonces, ¿qué es el storytelling? Pues el storytelling, pues literal, como dice aquí, fingimos sorpresa, es contar historias. Y para contar historias, pues hay que hacer las historias, ¿cierto? Y las historias se hacen con una técnica. Entonces, pues, el storytelling es una técnica para contar historias. Es una técnica como se usan, una técnica para montar un muro, se usa una técnica y hay diferentes técnicas para montar un muro con diferentes materiales. Pero el storytelling es eso, es una técnica para contar historias, una técnica para la narrativa. Entonces, ya que hemos dicho esto, pues vamos a esa estructura narrativa o ese eje, que lo vamos a dividir en estos tres, que está dividido en estos tres elementos del eje. Es el planteamiento, el conflicto y la resolución. Planteamiento, conflicto y resolución. A través de la historia y en el occidente, cuando Aristóteles pues presenta esto, ya de ahí para allá ya todos como que nos montamos en lo mismo y es posible que en nuevas tendencias de creación de historia muestren como diferentes momentos, pero aquí esta es la estructura básica, o sea, tenemos un planteamiento, un conflicto, una resolución. Entonces, ¿qué es el planteamiento? Es donde planteamos los personajes, los elementos fundamentales que van a ser parte de la historia. Lugares, acciones, personajes, objetivos. Esos personajes, esos lugares, esas situaciones, esas acciones o esos objetivos que van a tener los personajes van a estar situados o van a estar en un espacio-tiempo. A ese espacio-tiempo le vamos a llamar momento. Entonces el planteamiento, presentamos las situaciones, presentamos los personajes, es darle la bienvenida, es como que esto es lo que va a ocurrir, este es quien va a ser parte de, su objetivo va a ser este, y el espacio, el lugar en el que se encuentra y en el tiempo en el que se encuentra le vamos a llamar momento. Entonces, por ejemplo, yo voy a presentar los indicadores del primer semestre. ¿Listo? Yo voy a presentar los indicadores del primer semestre. Entonces yo voy a presentarle al público o a la audiencia, voy a plantear qué va a ocurrir. Un poco como instalar la situación, instalar qué va a pasar, como lo que ocurrió al principio cuando paramos el video de Avicii y les dije, listo, lo que va a pasar va a ser esto. Primero nos vamos a presentar, después de que nos vamos a presentar, vamos a empezar el trabajo, vamos a hablar un poco de las estructuras, cómo se definen, cuáles son los elementos, y después de esas estructuras vamos a hacer unos ejercicios con unos frames. O sea, yo ahí les estoy diciendo qué va a pasar, qué va a ocurrir, estoy presentándolo. Entonces yo voy a presentar los objetivos de los indicadores del semestre, o sea, cómo vamos en el semestre, y yo puedo decidir muchos planteamientos, o sea, o formas de plantearlo, que ya vamos para allá. Pero por ahora es cuando yo me siento y les digo, hola, hoy va a ocurrir esto, yo soy Jessic Castro, gerente de la organización, y entonces pues algunos me conocen, otros no me conocen, pues muy raro que alguien no conozca pues el gerente, pero puede pasar, puede ser una organización muy grande, y yo hoy voy a guiar este proceso de la presentación de los indicadores. Vamos a empezar con estos indicadores, vamos a avanzar y vamos a tener a tales personas y arrancamos. Eso es un planteamiento. Uno presenta. Después viene el conflicto. Ahora, el conflicto, es que tiene un nombre, el conflicto no necesariamente es que haya peleas o discusiones. O sea, sí, cierto, o sea, a veces uno piensa como, hay conflicto, ¿no? El conflicto son esos procesos por los que pasan los personajes, o sea son ese choque de fuerzas, ese intercambio de acciones. El conflicto es, por ejemplo, cuando empiezo con hago un proceso donde planteo los indicadores como, digamos, en los que vamos muy bien o los más básicos, y cuando vamos a los indicadores fuertes, que puede ser, digamos, que los financieros, donde estamos cumpliendo o no cumpliendo las metas, y muestro las fuerzas en choque, la cartera vencida, o sea, los recaudos que estamos haciendo, las acciones que estamos haciendo para lograr los indicadores que no hemos podido. O sea, en el conflicto es donde esos elementos que nosotros planteamos o presentamos en el planteamiento empieza a haber un choque de fuerzas, que no necesariamente es una pelea. Y la resolución
es el resultado pues de los procesos por los que pasaron esos elementos que nosotros presentamos en el planteamiento, cómo se vieron involucrados en diferentes acciones y en ese movimiento que hubo en el conflicto, cómo al final eso resulta. O sea, eso ocurre porque muchas veces creemos que, por ejemplo, la historia, bueno, la narración, el relato, termina en que logramos cumplir el indicador al 100%, o el indicador lo superamos al 120%. Entonces está muy bien, creemos que ahí ya pudo haber terminado ese relato de indicadores al 120%, pero eso tiene que resolverse, eso tiene que tener unos resultados finales, tiene que haber algo, o sea, ¿qué vamos a hacer con ese 120%? Ese 120% nos va a poner una meta más grande el próximo año o el siguiente semestre, o antes vamos a reducir las metas, o eso va a permitir que se abra, voy a decir cualquier cosa, una nueva unidad porque crecimos tanto que vamos a tener que tener 2 unidades. O sea, en la resolución tenemos que mostrar el resultado de esos procesos, de esas fuerzas en pugna por las que pasaron, los elementos que presentamos en el conflicto, los elementos que presentamos en el planteamiento en el conflicto a la resolución. Entonces, en la resolución hay que ver qué pasó con eso y para dónde vamos con eso. Hasta ahí, ¿vamos cómo vamos? ¿Vamos bien? Esto es lógica aristotélica del colegio, muy bien, listo, conflicto, planteamiento, resolución, va. Entonces ahora hablemos de estructuras. Esa narrativa, hoy acá en el Morenito Inc. nosotros planteamos 3 estructuras. La primera, la mamá de los pollitos, la la Master of the Puppets, es la estructura lineal, que así como lo hemos dicho, como lo dijimos en un principio, pues ahorita con la estructura planteamiento, conflicto, resolución, en ese orden, esa es la estructura lineal, o sea, así va. Empieza en el planteamiento, en el conflicto se desarrolla y todo termina y finaliza y se resuelve en la resolución. Así, A, B, C, una línea recta, es lineal, funciona. Muchas de las... estamos en el ámbito organizacional y también podemos hacerlo en el ámbito educativo, Andrea, que genera el curso empieza aquí, viene aquí y aquí termina. O sea, empieza acá, usted tiene estas tareas, resuelve estas tareas y aquí termina, aquí recibe su certificado. La reunión empieza a las 6 de la mañana, hacemos estas actividades y terminó aquí a las 10 de la mañana. O sea, esa es la estructura lineal. Casi todo lo montamos en esa estructura y está muy bien. O sea, no hay que ponernos así como que hay. ¿Qué pereza la estructura lineal? Pues a las 6 de la mañana en Colombia, a las... es que hay reuniones muy locas, hay reuniones muy alocadas. Pero también está la estructura circular. Y la estructura circular es una estructura muy interesante porque termina donde empieza. Esta estructura circular casi no se aplica bueno, y para eso estamos acá, para aprender cómo hacerlo, digamos en un informe de resultados, en un curso. O sea, que justo la tarea final, la tarea que yo hago al final, es curiosamente la misma tarea con la que empecé, con la misma tarea con la que me pusieron al principio al llegar al curso, y así se finaliza la estructura circular. Hay unos relatos muy interesantes, hay unos reels muy interesantes de Instagram y que está pegando mucho en Instagram, y es que en esos 30 segundos, en un minuto, por ejemplo, alguien dice, Poltec, y así es como se hace el mejor almidón. Hace este proceso, tenemos esto, pasamos por aquí, vemos imágenes de la fábrica, de la gente, del laboratorio, decimos qué se hace y cuando está terminando, y es por eso que así se hace el mejor almidón, y vuelve y empieza. O sea, así es como se hace, y es por eso que así es como se hace el mejor almidón. En Poltec lo hacemos de esta manera, de esta forma, aquí en el laboratorio investigamos, hacemos esta otra cosa, luego pasa por este proceso, y es por eso que así se hace el mejor almidón. Entonces quedamos atrapados en un loop, y eso es una narrativa circular. Yo como espectador, si por ejemplo es por redes, quedo como que no me di cuenta en qué momento terminó, es como que, es que no ha terminado, no, espérate, es que es circular. En un encuentro, en un curso podría ser como la primera no, la actividad es esta, tienes que encontrar las 3 parejas de
las tres parejas, voy a decir cualquier cosa. Entonces la gente mueve las fichas en el curso virtual y va avanzando y va haciendo tareas y va recibiendo las evaluaciones, las certificaciones, y justo al final es, y ahora tienes que encontrar las tres parejas. Y uno va a encontrar las tres parejas y se da cuenta que el Scrum vuelve y lo manda otra vez al principio. Es como que, ay, mira, quedé atrapado en una estructura circular donde pasan los mismos elementos. Hay un planteamiento, se presentan los personajes, hay un conflicto y una resolución, pero justamente la resolución hace parte del planteamiento y se enlaza. Esa es la estructura circular. Y la estructura fragmentada es una maravilla porque pareciera no tener un orden lógico, ¿cierto? Es como, ¿qué está pasando aquí? Pero hagan de cuenta que un truco para la estructura fragmentada es que el planteamiento, conflicto y resolución, por ejemplo, lo dividimos cada uno en tres partes. El número 3 es un número mágico en el universo narrativo, en el universo creativo y en la especie. O sea, A, B, C, 1, 2, 3, el número 3. El número 3 es un número mágico. Entonces, si usted coge el planteamiento y lo divide en tres partes, por ejemplo, yo voy a presentar los personajes. Digamos que el personaje es un nuevo proceso en la organización, porque también, ojo, creemos que los personajes siempre tienen que ser personas de carne y hueso, pero los personajes también pueden ser procesos, pueden ser objetos, pueden ser productos, pueden ser servicios, porque el personaje es, y sobre todo el protagonista de un relato, es el ente, para no ponerlo en términos de persona, es el ente sobre el que recaen la mayor cantidad de acciones. Entonces, yo puedo presentar un producto como personaje protagonista de un relato. Voy a decir cualquier cosa, un salchichón. Este salchichón es el protagonista de esta historia. O en esta entrega de resultados, el salchichón es el protagonista porque este salchichón logró venderse 120% veces más de lo que se vendió el semestre pasado. Este salchichón él solito abrió el mercado. Obvio, no desconocemos los procesos de las personas que hay detrás de que eso haya ocurrido, pero es que es el asunto de la narrativa, de cómo yo juego con esos elementos para ponerlos en el eje de planteamiento, conflicto y resolución, para cautivar, conectar y llevar el mensaje. Entonces, digamos que el planteamiento usted lo fragmenta en tres, el conflicto lo fragmentan en tres y la resolución lo fragmentan en tres y lo tiran en un masacote y empezamos voy a contarles aquí que hoy vamos a hablar de nuestro nuevo producto, que es el salchichón F43, un gran salchichón, y voy y cuento cosas de la resolución. Digo, abrió mercados en Itagüí, en Envigado y en Manizales, con puntos de venta él solito, que ya tienen ventas por, voy a decir cualquier cosa, 500 millones de pesos. No he dicho un montón de cosas del planteamiento, no he terminado de hablar del planteamiento del producto, por qué procesos tuvo que pasar el producto para llegar a esa resolución, y después de que he dicho que el producto ya vende 500 millones de pesos, puede decir, pese a que la competencia del salchichón comandante, del salchichón alias comandante, se estaba vendiendo y no permitió que entráramos bien al mercado, o al principio hubo un problema con la Secretaría de Salud. O sea, la estructura fragmentada es coger una estructura lineal, ustedes arman la historia de manera lineal y la pican y empiezan a presentar los elementos y a tirarlos aparentemente de manera desordenada. Cuando nosotros hacemos ese ejercicio, la forma en la que podemos capturar a las personas, la atención de las personas, la gente es como, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? ¿Pero por qué me están diciendo esto? Ah, ok, o sea, aparece el elemento sorpresa en cada uno. Esto tiene relación con esto, y esto tiene relación con esto otro. Wow, no puede ser, fantástico. No quiere decir que aplique en todos los momentos y en todos los procesos, o en una presentación pues de resultados, o en un producto en particular, pero es una alternativa para crear una forma de narrar, o sea, que es la estructura fragmentada. Por lo general, cuando nosotros ya usamos la estructura lineal al derecho y al revés, que la lineal puede ser resolución, conflicto, planteamiento, porque sigue siendo lineal aunque me esté devolviendo. Cuando yo ya empiezo a jugar con esa estructura,
yo ya puedo, cuando la manejo muy bien, ya puedo cerrarla para que sea circular y encontrar los enlaces del círculo y después picarla y hacerla fragmentada. Entonces, son esas tres estructuras con las que vamos a jugar y con las que vamos a manejar. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Alguna inquietud? Listo, entonces aquí vamos a hacer otro ejercicio, y este ejercicio se llama más menos. ¿Cómo así que más menos? Yo les voy a hacer una pregunta y la respuesta va a ser abierta, pero les voy a decir que a esa respuesta me digan más, o sea, como que lo que acaban de decir, no sé, no, y entonces yo esta mañana abrí una puerta, más, abrí 3 puertas, más, abrí un edificio entero, más, no, pues abrí las compuertas de Hidroituango, o sea, que le pongan más, o que le pongan menos, no, yo estaba como muy aburrido, menos, no, estaba como un poquito cansado, menos, no, yo estoy súper bien, o sea, ¿sí se entiende cómo es el juego? Más, menos, más o menos. Vamos a ver, con Carolina, que una vez me hizo esa cara como de, ¿cómo así? Carolina, ¿qué? Hoy he hecho, ¿cómo has estado hoy con el clima? ¿Cómo te ha ido hoy con el clima? Muy bien. ¿Está haciendo calor donde estás? ¿Cómo empezó el día en relación al clima? ¿Tu día en relación al clima? Empezó con mucho frío y por eso me fui de saquito. Más. Y me tuve que ir poner una cobija encima porque más. Hacía mucho frío. Y además debajo me había puesto una ruana para poder aguantar. No, más, dame más. Más me puse también unas medias térmicas y guantes. Ah, muy bien, muchas gracias. Víctor, ¿qué almorzaste hoy? Hoy almorcé pastas. ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo fue? ¿Dónde almorzaste? Pues? Muy ricas, muy deliciosas. Finalmente un segundo que llegó mi bebé y le toqué la puerta. ¡Menos! No me esperen nada, menos, no, ya no voy por él. Andrea, ¿cómo ha estado el trabajo últimamente? Ha estado bien, muy ocupado. Más. Estoy ocupando el 95% de mi tiempo Más. Trabajando. Se me van a caer los dedos de escribir tanto. Vamos a terminar escribiendo así. Muy bien. Katy, ¿cómo va la universidad? Va bien. Pero está en vacaciones. Nos salimos la semana entrante. Menos. Salgo dentro de 3 días. Menos. Salgo en 2 horas. Menos. Salgo en 3 minutos. Menos. Ya voy a salir. Ya voy a salir a vacaciones. No, ya estoy en vacaciones, prácticamente ya terminé el semestre. Listo, este ejercicio de más menos, cuando estemos en el proceso creativo, o sea, armando la presentación o el curso, paremos en algunos elementos y vámonos al extremo, o sea, estamos jugando, o sea, en un principio, como lo decíamos, esto es montar los elementos en un frame, o sea, montar los elementos en el planteamiento, conflicto, resolución. Esto es un qué hacer, es una técnica. Entonces, como no se hace de improviso, aunque algunos sí improvisan las historias en público, que es lo que hacemos nosotros en los espectáculos, pero en la vida real tenemos tiempo de escribir, o sea, usualmente tenemos tiempo de escribir y de preparar lo que vamos a decir. Entonces, mientras estamos preparando lo que vamos a decir, el ejercicio es paramos un momento y exageramos un elemento. Dale, exageramos un elemento, es decir, por ejemplo, aumentamos las ventas en un 120%, en un 500%, ¿no? En un 700%, en un 800%. Es probable que al final, o sea, en el resultado final, no lo digamos, o sea, es probable que no lo digamos,
pero el jugar al aumentar y a disminuir algunos elementos dentro del relato nos va dando caminos, luces y oportunidades que no habíamos visto para poder traer nuevas cosas que a lo mejor dentro del proceso creativo van a aparecer. Porque aquí hay una cosa que es muy importante en el proceso creativo, y es, muchas veces creemos que nos basta con una hoja en blanco para empezar a crear, que va a ser una narrativa creativa, una historia, o que simplemente con el tema es suficiente. Entonces el tema va a ser los OKRs de este trimestre y con eso es suficiente. Entre más delimitemos el área de trabajo para poder avanzar en esta narrativa creativa, en este proceso creativo, en la historia, en la narración que vamos a hacer, entre más delimitado esté, o sea, vamos a hablar de los OKR, del área de laboratorio, en los primeros 3 meses comparados con los primeros 3 meses de los 3 años anteriores. Cuando más delimitado está el terreno, más posibilidades tenemos de crear. Porque cuando vamos con la hoja en blanco, solo con la hoja en blanco, pues en realidad estamos sin posibilidades, es mucho más difícil arrancar. Entonces siempre procuremos tener muy claro delimitar el límite creativo. Y dentro de ese límite creativo entonces ya nos aventuramos a sí, sí y, más, menos, menos. Son ejercicios que nos van habilitando y nos van posibilitando recursos que a lo mejor no teníamos presentes. Entonces, ya tenemos las estructuras lineal, circular y fragmentada. Y ahora vamos a hablar un momento de los momentos, que son como esas unidades espacio-tiempo donde aparecen los personajes, las acciones y las acciones. O sea, lugares, personajes y acciones. En el cine, en la televisión y en la literatura se reconocen como escenas. Como, mira, escena 1, escena 2. A veces uno no entiende de dónde salen las escenas o por qué hablan de escenas. Aquí vamos a hablar de momentos y vamos a entender esos momentos y a comprender esos momentos, porque ese es uno de los ladrillos sobre los que vamos a montar los relatos y las narrativas que vamos a crear. Entonces, en la estructura que tiene esos bloques de planteamiento, conflicto y resolución, entonces cada bloque tiene los muros o los ladrillitos, los muros que vamos a llamar pues como los momentos, y cada momento tiene un ladrillo, y cada ladrillo que constituye ese momento son los personajes, los lugares y las acciones. Entonces, como les decía, esto quedó aquí señalado feo, como les decía ahora, los personajes no necesariamente son personas. ¿Okay? Muchas veces nos quedamos con esa idea de que un personaje tiene que ser una persona, ¿cierto? Los personajes pueden ser objetos, pueden ser productos. Pero es quien ejecuta la mayor cantidad de acciones. Y acciones es el que vendes, el que compras, el que se muestra, o es el que piden, el que llaman, por el que preguntan. Ese es el personaje. Ahora, los personajes, que son los que ejecutan las acciones, que si bien no necesariamente tienen que ser personas, vamos a hablar de hoy, acá y en este espacio, para que nos vayamos con 3 tipos de personaje. ¿Listo? Que es el protagonista o protagonista, que es sobre quien recae la mayor cantidad de acciones, como que la estrella, el showman, yo me quedé con la idea de un salchichón, o sea, como el salchichón protagonista, ¿cierto? Vamos a hablar de villano. ¿Qué villano es ese personaje que quiere de manera consciente o de manera inconsciente evitar que el protagonista cumpla su objetivo? ¿Cómo así que de manera consciente o de manera inconsciente? Miren, un villano puede ser en una organización una conducta. Puede ser una conducta. ¿Qué conducta? Me voy a inventar cualquiera. Llegamos siempre tarde. O sea, llegar media hora tarde. Siempre. O sea, todo el equipo, pues porque tengo el equipo de laboratorio llega tarde, o los de informática llegan tarde. No sé si eso pasa en Poltec, pregunta María Isabel. O sea, pero es bacano esto, porque como nos estamos saliendo del universo narrativo de las historias, pues porque buscamos, y el objetivo es conectar el storytelling con la realidad. O sea, los villanos pueden ser conductas, los villanos pueden ser algunas situaciones que no tuvimos claras,
que evitaron que el protagonista cumpliera su objetivo o que quieren que el protagonista no cumpla su objetivo. Ahora, y aquí viene esto cuando dije villano quiere de manera consciente o inconsciente que el protagonista cumpla su objetivo. Es que hay muchos villanos que, como narramos la historia, que de manera consciente no es que quieran que la gente, que el protagonista cumpla su objetivo. Por eso hablé de conductas como llegar tarde, porque no es que las personas adrede quieran llegar tarde, sino que se nos vuelve un hábito, se vuelve una conducta llegar tarde, y llegar tarde no quiere afectar de manera consciente el proceso, pero afecta el proceso. Como que, ok, entonces como protagonista, que puede ser el salchichón, o que puede ser una metodología, o que puede ser un cliente, porque cliente también puede ser el protagonista, también puede ser cliente, o puede ser el vendedor, o depende de cómo nosotros, qué queramos decir, y ya vamos a ver ahorita el tema y la imagen final. Depende de eso, nosotros también vamos a decir de los personajes que tenemos, quién o qué va a ser protagonista, quién va a ser villano y quién va a ser donante, que es el otro protagonista que trabajamos aquí, que vamos a trabajar aquí. ¿Y cuál es el donante? ¿Qué es el donante? El donante es ese personaje que permite, presenta y da las posibilidades para que el protagonista cumpla su objetivo. En las historias pues de fantasía siempre es un viejito, es el mago, pues como que es el mago comedito. Pero en la vida real puede ser una convocatoria que nos ganamos. Una convocatoria que nos ganamos puede ser donante, que no solo da recursos económicos, sino que también puede dar capacitación a un equipo para que deje de llegar tarde. O sea, como que, mira, como que tengan hábitos o ya asuman una conducta diferente para que pues, ya no lleguen tarde. Ese es donante. O sea, busca que protagonista pueda cumplir su objetivo y le dona, poniéndolo a prueba, le entrega posibilidades o le entrega un software. O sea, a veces incluso el donante puede ser un elemento, un recurso como un software. Mira, tenemos un nuevo software de contabilidad. Y este software vino a cambiar este proceso que teníamos y ha sido maravilloso, y ahora nuestro proceso de facturación está mucho más cómodo, más rápido, no tenemos los retrasos que tenemos antes, ahorramos papeles. Y todo esto que estamos presentando aquí, esto que les estamos presentando es el universo de la creación de historias. Y ahora tenemos esos tres personajes, vamos a trabajar con esos tres personajes, ¿listo? Los lugares. Entonces los lugares pues son los espacios físicos en los que ocurren las acciones. Los lugares son los espacios físicos en los que ocurren las acciones. La planta, la portería, puede ser, no sé, la terraza, la calle. Muchas veces entonces puede aparecer dentro de la historia que estamos llegando tarde, pero es porque las vías, espacios físicos que hay para llegar al lugar de trabajo no están habilitadas. O sea, o se arma un taco porque hay mucho flujo de carros. Entonces ahí ocurren unas acciones que no podamos llegar a tiempo por el espacio. Bueno, las oficinas, el lugar en el que estamos, las tiendas, también el lugar. Para Andrea, que trabaja con el curso virtual, sobre todo el espacio virtual también es un lugar. Y también el espacio virtual puede tener diferentes lugares, porque una cosa, por ejemplo, es esta llamada en la que estamos, y otra cosa es cuando yo me voy, por ejemplo, acá a la presentación que la estoy manipulando, o dentro de mi mismo espacio virtual, pues voy al correo, y del correo regreso otra vez al curso, o regreso a la llamada. Son diferentes espacios, pueden ser espacios también en los que yo pueda hacer que ocurran las acciones para que los personajes desarrollen esas acciones. Y las acciones pues son cosas que se hacen, pues, o sea, verbos. Estas son las acciones. O sea, llegar, hacer, correr, saltar. Es muy importante las acciones. Para narrar son las acciones. Cuando yo llego a presentar los indicadores, y por qué estoy como tan insistiendo con los indicadores, es que justo el día de ayer hicimos una narrativa donde presentamos los indicadores del primer semestre de una organización. Obvio, se presentaron los indicadores como se presentan los indicadores, o sea, el EBT, rendimiento VLC, cartera, o sea, pues todos los indicadores. Pero como la organización no quería hacerlo de la manera convencional,
montamos una estructura narrativa lineal con una temática para que eso ocurriera. Y lo que hicimos fue que lo montamos en un tema de un noticiero deportivo. Y un noticiero deportivo, no hay nada que tenga una estructura más lineal que un noticiero. Titulares, entrevistas, noticias, análisis, farándula y se fue. O sea, y se fue. Es una estructura lineal, es muy fácil porque les puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que casi todos nosotros y todas nosotras hemos visto un noticiero en nuestra vida en algún momento. Y sabemos cómo va. Crecimos viendo noticias porque mi papá y mi mamá ponían las noticias en la noche. Es posible que ahora de adultos pues no las veamos o regresemos a ellos. Es una estructura lineal clásica. Ahí voy a una cosa que decíamos al principio, como de lo obvio, lo sencillo. Es una cosa muy sencilla que las personas conocemos, que eso nos permite conectarnos. Bueno, pero ya vamos a hablar de la conexión. Entonces, tenemos que los personajes son quienes ejecutan esas acciones, protagonista, villano, donante, los lugares donde ocurren esas acciones, y las acciones pues son las cosas que van a hacer, que también tengo que definirlas. Y hay una cosa muy interesante que es la voz narrativa. ¿Desde dónde narramos? Cuando presentamos los indicadores del trimestre o del semestre, los presentamos desde nosotros hemos hecho esto, ustedes hicieron esto o yo hice esto. O juego dentro del relato con diferente estilo, diferente voz. Vamos a hacer otro ejercicio cortito. Vamos a empezar con Katy. Katy, ahorita en la mañana, contanos así rápidamente, con la mayor cantidad o precisión que puedas, ¿qué desayunaste hoy? O sea, ¿cómo fue tu desayuno hoy? Bueno, el día de hoy desayuné una deliciosa arepa que tenía mantequilla, con huevo frito, con papitas, con queso, un delicioso chocolate gigante en un pocillo verde muy suculento. Sí, Katy, discúlpame, o sea, de nuevo, vuelve, pero cuéntanos si tú hiciste el desayuno, cómo lo hiciste, o si alguien te lo hizo, ¿qué hacías tú mientras estaba el desayuno? Ok, pues a ver, sí, yo hice el desayuno. Entonces, primero que todo, saqué los elementos del desayuno, saqué la arepita, los ingredientes que iba a utilizar, monté el chocolate con agua panelita, o las barritas de chocolate, 3 barritas de chocolate en esa chocolatera para que estuviera bien espesito. Al final le agregué leche, preparé 2 porciones, una para mi hijo y otra para mí, que llevaba uno pan y otra arepa, porque a él no le gusta la arepa, le gusta más el pan. Entonces tenía huevito, tenía queso, tenía papita, mantequilla, y la verdad estaba muy rico. Muy bien, Katy, muchas gracias, fantástico. Ya Andrea le dio mucha envidia ese desayuno de Katy de hoy. Vamos a ver, Carolina, te voy a pedir un favor, ¿puedes por favor decirnos qué fue lo que hizo Katy hoy de desayuno? Pues, por favor. Hice un delicioso desayuno con arepa, huevitos, papitas y chocolate. Pero de nuevo, ¿cómo fue que ella lo hizo? Por favor. Ella sacó los ingredientes, luego hizo el chocolate en agua panela, hizo los huevos con papita, al hijo le hizo con pan porque no le gusta la arepa, ella se la comió con mantequilla y el chocolate lo sirvió en una taza verde. Epa, muy bien, muchas gracias Carolina, muy bien. Ahora, Andrea, te vamos a pedir el favor que nos digas cómo fue que Katy hizo su desayuno, pero que lo hagas en segunda persona. Katy lo hizo en primera persona, oímos su versión, ella fue la que lo hizo. Carolina lo hizo en tercera persona, dijo Katy hizo esto y lo hizo de esta manera y ella hizo y le dio a su hijo, pero tú nos lo vas a contar el desayuno en segunda persona, como hablándole directamente a Katy, como si fueras, no sé, como la voz dentro de Katy que dice Katy, tú esta mañana. Dale. Bueno, entonces lo voy a hacer yo. Katy, tú esta mañana te levantaste,
hacerte el desayuno. Tú hiciste un desayuno, no cualquier desayuno, un gran desayuno. Tu desayuno fue con chocolate, hiciste 3 barras de chocolate, lo hiciste en leche, además hiciste una deliciosa arepa con mantequilla que además llevaba papitas, y a tu hijo le serviste el chocolate con pan porque a tu hijo no le gusta la arepa. Hicimos primera persona, segunda persona y tercera persona. Nuestra narrativa, ¿qué voz va a usar? El tipo de voz que va a usar es la perspectiva que yo decido tomar para esa narrativa. Y puede ser el mismo suceso, el desayuno de Katy. Pero el desayuno de Katy tiene 3 perspectivas distintas según la voz que yo elija. Entonces yo a mi cliente, ¿cómo le voy a hablar? Tú me consumes a mí porque sabes que yo soy tu mejor opción, porque nosotros te damos a ti esta ventaja, te presentamos esto, o sea, va en segunda persona, o nosotros somos la mejor opción porque nosotros hacemos esto, tenemos esto, estamos hablando desde nosotros y nos estamos mostrando nosotros, o no hay mejor opción que esta porque esta opción presenta esto. O sea, hay un distanciamiento. Me distancio, intimo o me pongo como vulnerable a lo mejor. Porque la primera persona también tiene cierto nivel de vulnerabilidad que es interesante. Pero eso es una decisión que nosotros vamos a tomar a la hora de montar esta estructura. O sea, montar la estructura. Sí, montar entendiendo la estructura como un caballo, o sea, como abordar la estructura. Porque yo voy a tirar los elementos y ustedes pueden tomar la decisión. Si esa presentación de resultados se hace en tercera persona, si gerente decide hacerlo en primera persona, decir es que yo como líder he llevado a que ustedes hagan esto y lo hemos hecho de esta manera, entonces gracias a... O es un nosotros y nosotros ya no es una segunda persona porque tú lo lograste y tú lo hiciste, sino que nosotros lo hemos hecho y nosotros lo estamos haciendo. O la unidad de mercadeo ha roto récords porque ustedes, unidad de mercadeo, lograron un 300%. De esa voz narrativa le va a dar una perspectiva, le va a dar un matiz interesante a la narrativa, pues a la historia, a la conexión. Y ahora viene la conexión emocional, que muchas veces se habla por ahí de la conexión emocional y que entonces que usted tiene que conectar emocionalmente y es como una obligación, ¿cierto? A veces ve que las personas hablan de que la conexión emocional es una cosa que tiene que ocurrir así, que usted tiene que buscar a toda costa. Y no es que usted la tenga que buscar a toda costa. Ojo, la conexión emocional es una consecuencia. Es una consecuencia producto de la verosimilitud de la historia. ¿Y qué es la verosimilitud de la historia? Que pasen cosas en la historia en la que usted diga, ah, mira, eso me puede pasar a mí. En mi caso, yo no me he reproducido. Ni pienso reproducirme, ¿cierto? He hecho todo en mi vida para que eso no ocurra, es una decisión de vida, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que yo no me conecte con una historia de un papá y su hijo, o de un papá y su hija. Pues porque pues también tuve papá, o tengo la fortuna pues de que aún mi papá me acompaña, pero me conmueven esas situaciones, porque, y el que me conmueva con esas situaciones en particular, en este ejemplo, hace que me conecte, y también no tiene que ser necesariamente cosas tristes, pues como tristes, dolorosas, grandes tragedias, no necesariamente tienen que ser grandes, son cosas que me conecten y me emocionen. Por ejemplo, el desayuno de Katy Saldarriaga nos pegó una conectada emocional brutal a todos aquí. O sea, empezando por el envidia que le dio a Andrea. Y cada uno no tiene que, pilas, que es que la conexión emocional no necesariamente tiene que causar esa misma reacción, sí emoción, pero no la misma reacción entre todos. Andrea manifestó en el chat de una vez envidia. ¡Ay, qué envidia! Yo lo que sentí fue como, ¡jue madre! ¿A qué hora metió usted todo el chocolate? Pero me conectó. ¿Sí se la pilla? Carolina, eso como que, ay, también como que rico, ay, qué rico ese desayuno, como que en el rostro fue como, ay, qué rico ese desayuno. Ahí hay una conexión. ¿Es verosímil ese desayuno? Sí, es verosímil. ¿Por qué? Voy a otra vez, es sencillo, es obvio, es un chocolate con arepa.
Ahora, que le metió 3 barras de chocolate, o sea, lo puse espeso chévere, que le metió leche, que además tenía papitas. Yo pensé como, ahí mismo, como no hay más detalle, porque esa verisimilitud también busca cosas detalladas. Ella me dice, papitas criollas trasnochadas de calentado de ayer. Ay, hijo de madre, a mí sí es como que, uy, me mataste. Otra persona puede decir como, ay, no, tampoco, hasta allá no. O no, papitas picadas de un paquete de papitas con limón que tenía de margarita. Entre más detalle yo, la situación más verosímil se hace, siendo una cosa sencilla. Porque ella puede decir, ah, no, yo desayuné esta mañana muy rico. Pero la conexión no logró cuando yo desayuné muy rico con una arepa con mantequilla, chocolate con té, o sea, va a ser el detalle, ese detalle nos conecta. Eso es lo que busca la conexión emocional, o sea, eso es lograr la conexión emocional, y que la conexión emocional se va a lograr si yo hago este ABC del Storytelling by Morenito Inc. Ojo pues, ojo pelado, pille pues. Primero definimos un tema. Me encanta el equipo de diseño Morenito Inc. porque, como el título lo indica, pues define un tema. O sea, como un tema. Vamos al ejemplo que les estaba contando de la presentación del informe de resultados semestral. El tema es un informe de resultados semestral. Sí. Vamos a hacerlo como un noticiero deportivo. Allá hay un tema. Es la decisión que la organización tomó. Pues es la propuesta creativa que nosotros traemos. Ustedes, para un informe de resultados, ¿sobre qué tema lo pueden poner? Un tema de casino, un tema... Miren que, recuerden lo que les decía ahorita de delimitar en esa hoja en blanco, delimitar las posibilidades. Usted pone el tema, o sea, usted ya sabe qué va a hablar. Es que de hecho ya mismo un informe de resultados es un tema, ¿cierto? Pero entonces si es un informe de resultados y lo vamos a presentar como una aventura de Indiana Jones, o una aventura de cazadores de tesoros. Entonces en la aventura de cazadores de tesoros, de hecho, en la presentación, en las diapositivas ya puede haber elementos como de mapas, porque una presentación de OK, pues de resultados es, pues vamos siguiendo un mapa de los chulitos que tenemos, de los resultados, de los objetivos que tenemos y que hemos logrado y que no hemos logrado. También puede ser tema ir a mercar, con la idea de checklist de mercado. O sea, definan un tema, pongan un tema. En el diseño de juegos de mesa, de videojuegos, Andrea también se sabe esta, porque yo la he visto también ahí haciendo juegos, y como hace juegos también para los cursos, si el curso tiene un tema es una herramienta súper valiosa, o sea, me da unas posibilidades súper tesas. El tema puede ser el desierto, o carreras de carros, o la biblioteca, porque entonces también con libros tengo elementos. O sea, definan un tema. Después de que definan un tema, aquí hay un truco brutal y es una imagen final. O sea, ¿cómo vamos a terminar? Nosotros decidimos, en el ejemplo que les estoy contando, tirando billetes. Ay, ¿cómo va a terminar este informe de resultados? Vamos a tirar billetes. O sea, esto termina, la presentación al público termina tirando billetes. El video en el que voy en un minuto a contarle, si es para redes, a las personas de la nueva sede que tenemos, va a terminar con el bienvenidos de la sede. Y la temática va a ser vaqueros. Estoy diciendo vaqueros y va a terminar con un bienvenidos. El tener una imagen final es una herramienta brutal, porque va a hacer que todas nuestras acciones de crear y de montar los elementos en la estructura de planteamiento, conflicto y resolución vayan allá y no vamos como a la loca. Es posible que a la final no cumplamos con esa imagen final, o sea, puede pasar que yo haya construido la historia y terminó en otro momento y está muy bien, pero si mi objetivo era llegar a la historia final, el haber terminado en otro momento es producto de querer seguir ese camino, y querer seguir el camino es un truco para poder completar una narrativa. Y usualmente terminamos en la imagen final, porque mis esfuerzos van para allá, porque nuestra especie, desde que tiene el desarrollo cognitivo, e incluso antes,
antes de que tuviéramos la revolución cognitiva, uno tiene un objetivo, quiero comer, tengo hambre, necesito comer, el objetivo es comer. Y me imagino comiéndome una arepa con mantequilla, un chocolate bien espeso. Entonces me levanto en la mañana y voy y hago la arepa como me la imaginé, ese es el objetivo. Lo mismo pasa con la narrativa. Entonces, listo, pille la imagen final. Entonces, después de que ya tengo el tema, tengo la imagen final, entonces defino personajes, lugares y acciones. ¿Quién va a ser mi protagonista? ¿Quién va a ser villano? ¿Quién va a ser donante? Miren, aún no nos hemos puesto, no hemos ni planteamiento, ni conflicto, ni resolución. O sea, le estamos armando las bases de esto. Y con estas bases vamos a arrancar. Tema, imagen final, y entonces ahora ¿quiénes van a ser? Que el protagonista va a ser el departamento de producción. Listo. Que el villano va a ser el horario, porque se están doblando mucho, entonces va a ser el horario, ese va a ser. Y el donante va a ser una persona nueva que se rota. Estoy diciendo cualquier cosa, porque puede ser. Y entonces mientras estoy definiendo esto, según la imagen final que tengo y el tema, puede ser que diga, no, creo que el villano no va a ser ese. Creo que más bien el villano es las botas que están usando, o la indumentaria que tiene, porque a lo mejor no lo estás... bueno, entonces cambiemos, el villano son las botas. No, ok, listo, entonces me voy. Y después de que tengo eso, voy a definir un conflicto según los conflictos de la literatura de Grant Snyder. Después de que haya definido el conflicto, ya vamos a conocerlos, y si los conocemos los vamos a recordar, vamos a decidir en qué estructura va a estar, y después de que tenemos eso, ahora sí, vamos a ensamblar, y ya. Y después de haber decidido ese ensamble, es como que, wow. Y entre más veces yo haga el ejercicio de definir el tema, una imagen final, tener claros los elementos, o cambiar los elementos, definir los elementos, definir un conflicto, la estructura por donde me voy, más fácil va a ser ensamblar, cada vez va a ser más fácil ensamblar. Y al principio, y aquí es una cosa que les digo con la mano en el corazón, y que esto es muy bacano, entenderlo es muy chévere, es muy interesante, porque lo que buscamos es que esto se pueda aplicar a la realidad. Si en algún momento no está cuadrando, levantan la mano, es ensamblarlo en la realidad, pero como todo es un proceso que requiere práctica. La creatividad es un proceso que requiere práctica. Si yo lo hago la primera vez, me voy a demorar un rato, me voy a sentir a veces frustrado, frustrada. Si ocurre, es normal, hace parte del proceso. Y si lo sigues haciendo, cada vez va a ser mejor y más rápido. O sea, más que mejor de calidad, es mejor, me voy a sentir mejor haciéndolo. Hasta que eso va fluyendo. Y entonces puede que hagas historias, y les voy a decir también la verdad, que monten una estructura de reel, o un nuevo folleto de mercadeo, o un discurso para, ¿cómo se llama? Un guión de venta, que puede que no funcione, o que a la final como que este está como muy pelle. Muy bien, hago otro, porque ya tengo una base sobre la cual poder volver a hacer. Y ahora que empecemos a hacer los frames, vamos a hacer el ejercicio de 1 de 10, y ahí nos vamos a dar cuenta a qué nos estamos refiriendo con que la creatividad se suda. O sea, esto hay que ponerle práctica. Entonces, estando claro el ABC, aquí están los conflictos de Grant Snyder. Son 9, son muy bacanos. Cuando nos referimos a prota, es protagonista. Entonces, en la narrativa que estoy montando, que voy a montar, la nueva entrega de resultados, el curso que estoy realizando para las otras personas, o los reels que quiero mostrar del nuevo centro de servicios, o del nuevo proceso, o comunicar dentro de la organización cómo es que de ahora en adelante vamos a presentar las facturas o las cuentas de cobro, tengo estos 9 conflictos para elegir. Protagonista contra la naturaleza. Mi madre, es que muchas veces ese villano sin conciencia puede ser el clima. El clima puede evitar que logremos cosas. Por ejemplo, el clima, pues que el clima es toda la naturaleza. El río se creció, llovió muy duro, las plantas se dañaron, o sea, contra la naturaleza. Protagonista contra la sociedad. El protagonista contra la sociedad va con que
hay una marcha y las marchas no me dejaron llegar a tiempo, no dejaron entregar las cosas, hay un conflicto dentro del lugar donde trabajamos usualmente y por eso no pudimos lograr esa meta. El protagonista se la ve en contra de la sociedad, el protagonista contra la tecnología. Se nos dañó una máquina, la máquina no llegó a tiempo, nos hackearon el sistema. El protagonista tiene problemas con la tecnología. La tecnología no solo son los computadores y las aplicaciones y el celular. La tecnología también pues son máquinas, la tecnología es los anteojos que usamos, las gafas o cosas que usamos para nuestra salud, también es tecnología. O sea, qué inconvenientes puede tener nuestro protagonista con la tecnología, contra la realidad. Muchas veces no es que soñamos crecer un 300% y la realidad es que el mercado no nos va a dejar crecer un 300%, la realidad es esta, y el protagonista contra la realidad, protagonista contra protagonista. Muchas veces estoy poniendo protagonista en términos como de proceso, muchas veces el proceso se la ve en contra de sí mismo, o sea, hay algo que el mismo proceso no deja que fluya. O sea, protagonismo contra proceso, y ahí en ese conflicto va a tener que resolver el mismo proceso, su problema contra el mismo, para que en el planteamiento, en la resolución, podamos ver cuál fue la decisión que se tomó, a dónde llegó, o si se transformó el proceso, o el producto, o la persona. Protagonista contra villano, ese es claro, ese es básico, ese es ABC. Bueno, tenemos un villano claro identificado, puede ser, digamos, que una plaga, la plaga que se come la mata, y la mata es nuestra protagonista porque es de donde sacamos el producto base con el que producimos lo nuestro, y ahí hay un villano que la mata. Entonces, como protagonista se enfrenta a la mata. Protagonista versus Dios. Hay historias en las que el protagonista está peleado con Dios. Un proceso puede estar peleado con Dios, una persona puede estar peleada con Dios, el cliente puede estar peleado con Dios, o sea, porque Dios está en contra de él, o él cree que está en contra de Dios. O protagonista pelea con la ausencia de Dios, es que Dios no existe, es que Dios no está, y las cosas no me pasan, no me ocurren, es que Dios ¿para qué? O protagonista contra el creador de la historia. Estas son muy bacanas, porque es como si el producto o el proceso, su conflicto fuera con su creador, quien está narrando, o sea, conmigo mismo. Y aquí hay muchas historias de la literatura de películas muy interesantes en las que el protagonista pelea. Es, por ejemplo, ustedes son de la generación del Pato Lucas y de Bugs Bunny. Yo sí. Y entonces cuando pelean con el pincel, que los está dibujando, como usted, porque los dibújeme más, hágame el pico más largo o más corto. Esa es el protagonista contra el creador de la historia. ¿Qué tal contarle a mi equipo de trabajo, a nuestros clientes, que nuestro producto a veces tuvo que aparecerme en un sueño y decir, hey, yo ya estoy listo para salir al mercado, o sea, ya, sácame de la nevera, muéstrame, o que el mismo curso le está diciendo a quien lo está cursando como no, y si viera la dificultad que le dio al creador hacer este ejercicio. Son conflictos, son 9 conflictos. Ustedes pueden elegir uno de ellos, o si estamos ya muy avesados, uno puede coger varios dentro de la misma narrativa y echarlos a rodar. Pero en este ABC elegimos uno. Y ahora sí, señoras y señores, ladies and gentlemen, vamos a la práctica. Pero antes de ir a la práctica, ¿cómo van? Un feedback. ¿Cómo estamos? Si hay alguna inquietud, ¿cómo se están sintiendo? Que vayan a tomar agüita y a las 7 retoman. Bien, vamos bien. Entonces vamos a hacer una cosa, porque como les dijimos al principio en el planteamiento, pues esta jornada es larga, está muy interesante. Muchas gracias por estar aquí, muy chévere. Justamente a eso, vamos a parar unos 5 minutitos. ¿Para qué? Para que vayamos, tomemos agua, vamos al baño, nos desestresamos un poquito, nos paramos. Ya llevamos 5:30, 6:30, llevamos 2 horas y media, hora y media, 2 horas. ¿Cuánto llevamos? No, 1 hora y 20 minutos. 1 hora y 20, eso casi hora y media. Entonces vamos a parar un momentito,
vamos a servirnos más agua, vamos a ir al baño, regresamos en 5 minutitos, también es importante pararnos, mover la cadera y ya regresamos para que pasemos a la práctica, que aquí en la práctica vamos a empezar a poner esta teoría en práctica. Listo, nos vemos en 5 minutitos. No, este cojincito, si no fuera por él, no se quiere algo. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo. Quien va llegando, hace una seña. Espero que les haya ido muy bien con este break. Háblenme, háblenme. Estoy en cámara, pero no me oyen. Si quiere puede parar ya, porque ya vamos a hacer solo ejemplos. Ah, sí. Sí,